Buenas noches. El día de hoy nos encontramos con Camila Castillo, una periodista de 20 años del medio de prensa escrita, periodismo público, digital. También nos encontramos con Lorena Benito. Buenas noches, Camila. Buenas noches, Lorena. ¿Cómo se encuentran? Buenas Buenas noches, noches, Camila. buenas noches, chicas. Muchas gracias por la invitación. Así como tú lo dices, yo soy Camila Castillo. Yo trabajo en periodismo público hace 1 año y medio, en prensa escrita, pero por medios digitales, online. Y pues gracias. Camila, cuéntanos cómo te iniciaste en esta hermosa labor que es el periodismo. Bueno, yo inicié el año pasado, a inicios de año. Inicié pues básicamente por una propuesta que me hizo un profesor de la universidad y pues mis inicios fue como en desacierto en saber con qué me iba a encontrar, con qué información me iba a encontrar. Digamos que uno no está preparado para que la comunidad le empiece a uno a preguntar temas de, sobre todo, cuestiones de administración pública. Entiendo. Bueno, sabemos que pues te iniciaste en la Universidad Minuto de Dios, ¿verdad? Cuéntanos, ¿es rentable este negocio, esta labor que haces? ¿Ha sido sustentable para ti? No, digamos que los medios de comunicación locales no ofrecen, digamos, como algo económico que sea rentable, sino sobre todo el aprendizaje. No lo digo solo por periodismo público, sino en general. Los medios de comunicación locales, sobre todo, preparan a las personas para lo que es el periodismo, pero no da un acierto económico rentable, porque pues la labor es sobre todo aprender. En ese aprender está el no cobrar, digamos, como altas sumas por una labor periodística. Ok. Teniendo en cuenta que pues en el periodismo como tal se enfrentan a grandes retos diariamente, cuéntanos cuál ha sido tu mayor reto en esta carrera, en esta hermosa labor que haces. Digamos que lo que te decía anteriormente, o sea, cuando uno se encuentra con el público, la gente le empieza a preguntar a uno cosas de todo. O sea, tú tienes que estar informada de cosas, digamos, en el ámbito de Soacha, de cosas que diga el gobierno municipal, de cosas de servicios públicos, de cosas de... Nos estamos quedando sin audio. salud pública. Entonces yo valido con el director de servicios públicos y se da control a eso. Entonces uno funciona como un intermediario del control público, por ejemplo, en un medio de comunicación como es periodismo público, en cuanto a hablar de comunidad. Ya digamos, yo hago otras notas en sentido de deporte, en sentido de cultura, que esas sí ya van ligadas netamente con la persona que uno entrevista, que uno pues ya, o sea, uno ya con el aprendizaje aprende a hacer preguntas sin necesidad de estar estructurando qué le voy a preguntar, sino que ya tienes como un cuadro de preguntas que tú ya sabes a qué público van. Entonces eso se va aprendiendo con el tiempo. Claro que sí. Bueno, y nos dices que desarrollas varias te enfocas en diferentes ámbitos, ¿sí? Sin embargo, Ajá. cuéntanos qué es lo que más te gusta investigar. ¿Cuál es digamos, el área que más te gusta investigar? Ay, qué pena contigo. Ahorita tú me preguntaste que cuál había sido el reto más grande que había tenido. Y el reto es lo que te digo, encontrar esa información de parte de la parte del gobierno que le den a uno la información. O sea, cómo contrastar las fuentes es lo difícil. O sea, como que tú tienes la fuente primaria que es la comunidad, es la persona que denuncia o la persona que te expone un tema.
pero muy pocas veces tienes la segunda fuente y a veces uno comete el error de sacar la nota sin tener la otra fuente y me ha pasado que toca eliminar la nota porque no está la Ok, otra fuente. Pero a veces no es porque uno no quiera entrevistar a la otra fuente, sino porque a la fuente no quiere dar su versión. Muchas veces uno como periodista tiene que poner, esta persona no quiso dar información, esta persona no quiso dar información. Y ahí es cuando la persona, pero ¿por qué sacó eso? Pero porque usted no me dio la información. Entonces uno tiene que coger como, ¿cómo se dice eso? Como ese carácter para decirle, si usted no me da la información, yo saco que usted no me da la información. correcto. Entonces es como ese reto de afrontar que uno es el que le está diciendo, si usted no me da la información, yo expongo eso públicamente. A lo que tú dices que me ha gustado más en cuanto a escribir notas, digamos que es más fácil escribir notas de deportes y de cultura. ¿Por qué? Porque tú tienes en un mismo lugar la fuente. Entonces, Sí, tienes cómo relatarlo fácil. Pero digamos que si uno quiere ser un periodista de investigación, la parte de hablar con la comunidad es lo difícil, de que la gente quiera hablar en los micrófonos, ujú, de que la gente quiera decir la verdad. Y a mí me gusta más el periodismo de investigación. Tiene un reto más correcto. grande, por lo que te decía anteriormente, pero me gusta más indagar, aunque eso amerite más esfuerzo. Perfecto, Camila. Bueno, ahora te Camila, quiero, discúlpame, sigue Lorena, tranquila. discúlpame la intervención, Lady, muchas gracias. Quería hacerte una pregunta pues con referente a un poco pues la complementación de lo que nos acabas de decir. Y es digamos dentro de lo que llevas ejerciendo tu labor en periodismo público, ¿cuál ha sido como la nota que más te ha sorprendido? O sea, ¿cuál es el evento noticioso que más te ha dejado o en algo en el que pues en algo que te ha... Em, digamos que notas así que me hayan dejado en reflexión, lo que digo es cuando uno encuentra denuncias que uno dice, oiga, sí, es cierto, y, y, y la gente tiene la razón, porque a veces es porque la gente denuncia porque denuncian algo que claramente perjudica sus vidas. Yo diría que en general encontrarme con ese tipo de cosas, pero hubo una nota que yo la verdad no la hice, pero sí yo dije, uy, la gente es terrible. Mm, en épocas de elecciones se prestan muchas cosas para que la gente arme complot en contra de un candidato o no. Y entonces dentro de ello a mí me escribían personas de todo lado. O sea, cuando tú eres periodista, tu número se vuelve público y tu vida prácticamente también, porque la gente empieza a buscarte por Facebook, empieza a buscarte por todo lado. Entonces, a mí me pasó en épocas electorales que una persona me escribió que habían unos panfletos que iban a matar un poco de estudiantes en Soacha, en la Comuna 4, que si yo iba a cubrir eso, y pues yo hasta ahora estaba iniciando para en trabajos y yo le pregunté pues al director, le dije que eso, que y él me dijo que eso era un tema que se acostumbraba en época electoral, que siempre se hacía llegar a los periodistas novatos o como tal a los medios de comunicación, ¿sabes? Así de que iban a matar a gente, que si uno podía ir, de que para documentarlo y le envían a uno audios, fotos de gente muerta, o sea, cosas así, como que uno dice, ¿y esto qué? Entonces, eso es cuando uno se vuelve un personaje que está en el periodismo, se vuelve público y todo el mundo tiene el número y todo el mundo le manda fotos a uno amarillistas, como diríamos nosotros. Gracias, Cami. Bueno, Camila, bueno, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que atraviesa pues no solo el país, sino el mundo entero, eh, ¿cómo ve el periodismo que realizaba antes de la emergencia al que estamos realizando en este momento? Digamos, ¿ha sido de pronto un poco más complicado acceder a la noticia o
lo sigues manejando de la misma manera que lo venías manejando anteriormente. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, digamos en el tema de comunidad, pasa que uno habla con presidentes de junta, que pues son ya personas muy mayores y no tienen el uso del WhatsApp con audios, con fotos. Entonces, digamos que en esos casos hay que ir a los lugares. En esta época de pandemia me pasó que yo tuve que ir a una vereda que queda al pie del Salto de Tequendama, en el Charquito, a las afueras prácticamente del municipio. Y, y bueno, y uno tiene que ir hasta allá porque pues la persona no tiene accesibilidad a internet, ni a llamadas, ni cómo hacerlo. Pero entonces en otro ámbito hay personas que de pronto tienen más tiempo para que uno les haga las entrevistas por WhatsApp. Entonces pues es un contraste ahí. Lo que pasa es que uno en el día puede tener cuatro personas para entrevistar y de esas cuatro salir solo una. Entonces, ese también es como compromiso de la otra persona y como la influencia del medio. Entonces, es eso. Pero en la pandemia, yo he tenido más notas en la pandemia que antes, porque la gente está exponiendo más su forma económica, está exponiendo más sus actividades de pronto para la comunidad, que están haciendo cursos virtuales, que están haciendo cosas así, que están dando mercados. De pronto hay más protagonismo en el hecho de solidaridad. Entonces he tenido más notas en esta época, aunque ha sido más difícil conectarme con otra población como son los líderes comunales, presidentes de junta que ya tienen pues una edad avanzada. Lady, no te escucho. Bueno, Cami, mientras Lady se logra conectar, no sé si tú me escuchas ahí. Sí. Listo, te quería preguntar, digamos, bueno, con referente al tema de la pandemia y demás, pues de la coyuntura nacional que se ha venido presentando y más en el municipio de Soacha, ¿cuáles son los implementos pues que se han podido utilizar para que ustedes puedan salir a hacer el periodismo que vienen haciendo día a día para que, pues, llegar a todos los soachunos por medio de plataformas, para que ellos puedan acceder a las notas de periodismo público? ¿Cuáles son esos implementos de seguridad? Bioseguridad, la verdad, en ese sentido yo creo que, no sé, en los medios grandes, pero por ejemplo en los medios pequeños y en los que yo he visto, la verdad, el tema de la bioseguridad depende muchísimo del periodista. Entonces, que si el periodista quiere usar guantes, que si el periodista quiere usar tapabocas, es opción del periodista. Por ejemplo, yo estuve en una rueda de prensa que dio el alcalde de Soacha hace un tiempo y llegaban periodistas de medios nacionales, pues que tenían un palo súper largo para dar la entrevista y no acercarse tanto al micrófono ni a la persona, pero entonces así mismo solo podía hacer la entrevista un periodista por medio. En cambio, en otras se reunían todos los periodistas, no se tenían el tema de la bioseguridad, no se tenía en cuenta. Entonces, eso depende del medio y depende del medio que pues tantos recursos de bioseguridad le da a sus periodistas o que tanto el periodista se cuida. Entonces, en ese ámbito, la gente en redes sociales critica mucho, por ejemplo, que uno como medio de comunicación salga a hacer una transmisión en vivo sin guantes o sin tapabocas. Y asimismo uno debe tener la precaución de que la persona que hable por los audífonos, que yo he utilizado audífonos, la verdad, no me han dado micrófonos ni nada para pues poder ponerles algún, cubrirlos o algo. Me toca pues decirles que usen tapabocas, que ellos también se cuiden y cosas así. Entonces eso sí depende de cada quien. La verdad no he salido mucho por lo mismo y tanto de que no tengo tantos implementos para poder grabar y estas cosas. Yo creo que eso se presenta más sobre todo en medios locales. Bueno, Camila, y dentro de las otras preguntas, ¿te has encontrado, digamos, con algún caso
positivo pues para el contagio, el COVID, pues de lo que se presenta actualmente. Cuando empezaron a dar los casos de coronavirus en Soacha, a mí me llegaban muchos mensajes. Hay una persona que trabaja en el medio nacional que me llama muchísimo, demasiado. Es un camarógrafo que él me llamó en el primer contagio de coronavirus que hubo en Soacha, en un hospital. Y yo como que no, yo esa vez no pude asistir. Y después estuve en el Mario Gaitán Yanguas y según el doctor dijo que no habían casos de coronavirus, pero después se desmintió ello. Entonces se podría decir que yo estuve en el hospital cuando sí habían casos, pero a los periodistas nos dijeron que no, a todo el mundo le dijeron que no, pero después sí confirmaron el caso en el Mario Gaitán Yanguas. Y pues nosotros como periodistas estuvimos fue con el doctor, o sea, digamos que no estuvimos en contacto con el paciente, eh, pero pues en ese medio estuvimos y pues hubo también una nota que salía a hacer con personas que estaban haciendo protesta porque no les llegaban mercados y pues estas personas no tenían sus temas de seguridad, o sea, no tenían tapabocas, no tenían, y cogían el micrófono y el celular prácticamente que para ellos, ¿sí? Tenían contacto directo conmigo y todo, pero pues no ha pasado nada por el mundo. Claro, y esta es la reflexión que queda, ¿no? Como pues de alguna manera las personas, la política en Soacha, el tema de la salud quiere ocultar un poco la realidad de los contagios y que ustedes no puedan acceder a la información. Y pues esa es la labor del periodista en este caso, poder llegar a todas las personas con la nota y demás. Además de esto, pues quería preguntarte, digamos, si has notado, dime, qué pena, Cami. Digamos, lo que ha pasado con el tema del coronavirus y de la información que dan los medios de comunicación locales y los medios nacionales es que tienen que esperar a que la entidad de salud pues notifique, porque pues son fuentes oficiales. Entonces hay que tener en cuenta lo que diga la fuente oficial. Digamos, por ejemplo, el alcalde de Soacha puede decir que hay 160 casos actuales y se contagiaron 5 personas más. Pero hasta que eso no salga en una fuente oficial, los medios pueden decir lo que diga el alcalde, pero el alcalde se debe basar en una fuente oficial. Entonces todo el mundo depende de cuándo la fuente oficial de la información y qué información da y cuántos contagios, digamos. El doctor nos decía en el Mario Gaitán Yanguas que pueden haber 160 casos en Soacha, pero en realidad pueden haber 200. Pero hasta que eso no se notifique desde la fuente oficial, hay 160. Entonces uno está como medio de comunicación ligado a la información que se dé en la fuente oficial. Es sobre todo por eso. Claro que sí, Cami, de alguna manera hay que primero verificar las fuentes. Claro que sí. Es lo Bueno, importante. Y bueno, en cuanto a Lore, ¿me están escuchando? Sí, Lorena, ¿me estás escuchando? sí, te escucho bien. Vale, ¿vas a continuar con tus preguntas o...? No, dale, continúa Bueno, tú con entonces, continuando con esa labor bonita que realizas, bueno, ya me contestaste que, pues bueno, te has tenido que de pronto enfrentar a los entes estatales, pues indicando de que o te den la información que necesitas o que sencillamente tú vas a poner que no dio ningún tipo de sí, información. Ahora te ajá. pregunto, de pronto te has tenido que enfrentar, pues digamos, en ese momento de ir a buscar los hechos, ¿sí? ¿Te has de pronto enfrentado con la policía o, sí, de pronto con estos otros entes? He tenido 3 altercados con la policía y ha sido, yo digo, o sea, parece que su labor fuera ser en parte como egoístas con la labor periodística y como si ellos no supieran de qué es. Por ejemplo, en época de elecciones yo estaba cerca pues
de las filas, tomando fotos, tomando registros. La verdad no estaba haciendo entrevistas, sino que estaba esperando a alguien que me estaba ayudando con la cámara que estaba botando en ese momento. Se acerca un policía y me dice que a mí qué me pasa, que por qué estaba ahí. Entonces yo le dije que mucho gusto, que yo era periodista. Correcto. Entonces envió a una mujer, a una mujer para que yo tenía todo el uniforme, o sea, decía, mi camisa decía prensa, tenía puesto el carnet, o sea, todo. Correcto. Entonces ella me dijo que era un medio de comunicación. Entonces yo le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí, que era un medio de comunicación, que le explicara que era un medio de comunicación. Y yo le dije, no, pues bueno, yo le explico y le expliqué. Y ella cogió mi maleta donde yo tenía mi cámara y todo y me botó todo al piso, me sacó todo y yo le dije pues, que era un atropello. Yo estaba tomando unas fotos y un policía le dijo a otro señor que yo estaba tomando fotos, que yo quién era. Entonces el policía me dijo que yo quién era, entonces yo le mostré el carnet, yo estaba uniformada. Entonces me dijo, pues mi celular, y yo le dije, no, yo no le paso el celular, yo le muestro lo que yo estaba haciendo y para que me dé trabajo, si quiere podemos llamar, se puede llamar a la persona que quiera, que acá le dicen pues que yo trabajo para un medio de comunicación. Entonces el señor de la policía me cogió el celular abusivamente y empezó a pasar mis fotos, o sea, aparte de que ya había visto las fotos que había tomado, empezó a ver fotos mías, personales. Entonces pues eso fue un atropello. Claro, Y total. también hace un poquito en temas de pandemia, esto pasó que yo me dirigía para el charquito, como les había dicho anteriormente, y yo le dije, y una policía se subió, que teníamos que estar pues con tapabocas y todo esto. Entonces yo le dije que yo venía en medio de comunicación, me dijo que a qué iba, y yo le dije a entrevistar a unos ediles, no sé qué, y la señora empezó a gritarme que era un medio, que a mí qué me pasaba, que yo quién era, o sea, súper raro, y tuvimos que llamar al corregidor, al alcalde, y todo para que hablara con una persona de la policía para que me dejaran entrar. Entonces, sí he tenido muchos altercados con la policía y a veces parece que ellos no supieran cuál es la labor de uno y parece que ellos con ser abusivos. Y es una denuncia pública que se ha hecho por todos lados de que ellos abusan de la autoridad que tienen para tratar mal a las personas. Y eso nos incluye también a nosotros. Y sobre todo yo creo que a los medios locales, porque pues Correcto. una persona que vaya en su carro y muestre que va de prensa y esto, pues no le ponen tanto problema, porque sí se ha evidenciado que a Soacha llegan medios nacionales con su supercarro que dice prensa, no les ponen problemas, pero a los locales que vamos individuales o vamos dos personas, nos ponen más problemas. Correcto, muchas gracias, Camila. Bueno, Camila, tenemos entendido que el periodista está sujeto a la censura, ¿sí? Para nadie es un secreto. ¿En algún momento de su experiencia como periodista ha tenido que sufrir de esto? No, dime, censura. Digamos Sí, que yo he escrito notas, como te digo, de todo tipo. Hubo una nota que yo escribí sobre un instituto que queda en Soacha, de una denuncia de estudiantes, y pues tocó borrarla, pero yo no sentí que fue censura, sino tocó borrarla porque no hubo la otra versión. Lo que te decía, la otra fuente no quiso darme la versión y después pues se disculparon y dieron la información que era, y ahí sí la dieron cuando vieron que estaban en el tema público. Y pues de resto no he sentido censura en algunos temas. De pronto en algún momento me contaron un caso difícil de una presidenta que se tuvo que ir por amenazas, pero pues yo nunca saqué la nota. La verdad no tenía como las bases para sacarla, estaban en épocas electoral, nadie me atendió, entonces pues no. O sea, que yo misma, lo que pasa es que uno a veces como que se autocensura. Entonces uno dice, esta información sí, esta información como que tengo que ir al lugar y tengo que tener fuentes, lo que te digo. Entonces también depende de si tengo las fuentes o no y qué tan grave es el tema. correcto, Camila. Camila, cuéntanos, ¿qué te motiva a continuar con esta hermosa labor que realizas?
Pues teniendo en cuenta lo que nos dices, que de pronto no es Yo totalmente pienso remunerado. que lo que sí, digamos que yo pienso que, como han dicho por ahí, digamos que el tema de ser un periodismo privado, pertenecerle a una persona que tiene unos intereses propios, hace que el periodismo esconda algunas cosas o deje de decir algunas cosas o funcione para alguien o para algo. Entonces yo considero que en este momento es importante hacer un periodismo independiente. O sea, yo considero que nosotros como estudiantes, nosotros como futuros profesionales, debemos de lanzar un periodismo independiente, o sea, nosotros mismos por nuestras redes, nosotros mismos por nuestro propio canal, nosotros mismos como escritores, porque habemos unos que amamos la escritura, vemos otros que nos gusta la edición, otros que nos gusta hacer podcast. Digamos que ahí ya se va a acabar el tiempo. Digamos que nosotros estamos a la vanguardia de expresarnos nosotros mismos y debemos hacerlo, pero nosotros. Y de pronto la comunicación sí cogerla para de pronto en forma monetaria, irnos especializando, hacer maestrías y otras cosas, porque la verdad, el periodismo por sí solo no daría como para que uno sobreviva, o hay personas que en este momento sí, como docentes o como otras cosas, pero no sé, yo lo pienso así, yo pienso que el periodismo es bonito porque te deja expresarte por todos los medios, pero Correcto. asimismo hay que saber expresarlo y saber ser independientes, no depender de que alguien sea tu jefe. Perfecto, Camila. Lorena, ¿tienes de pronto alguna pregunta, alguna intervención? Sí, muchas gracias, Lady. Bueno, Camila, quería preguntarte, digamos, cómo se ha visto periodismo público frente a lo que era antes en Soacha, una ciudad normal, los conflictos de transporte, de problemas sociales día a día, a lo que es ahora, desde momentos de pandemia, cómo se ha visto y cómo es la actividad de periodismo público frente a lo que sucede actualmente. Mm, yo pienso que eso ya le corresponde muchísimo al tema de la dirección, de cómo tiene en cuenta digamos, como su inserción en esta época actual del coronavirus. Sin embargo, pues lo que te digo, se trataban de hacer notas vía WhatsApp, tratando pues de llamar a la gente, de contactarla para que pues dé la información o haga sus denuncias y haciendo en vivos. Últimamente el director ha hecho vivos para escuchar a la gente, para informarla y pues yo creo que en este caso es importante estar actualizando información todos los días, tener esa incidencia de estar actuando todos los días. No dejar que porque hoy no hay una información, entonces hoy no saco nada. Es importante todos los días nutrir, 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 nutrir. Así estemos en lo que estemos, que es importante estar eh, diciendo algo, estar opinando algo, estar, eh, lo que te decía, estar interactuando. Digamos, a periodismo público así estemos en esta época, siempre han llegado al correo electrónico, a las redes sociales, la gente denunciando, la gente hablando, la gente preguntando. Y ese es un fenómeno que ni siquiera el coronavirus va a dejar de que se haga, por lo que estamos tan interconectados. La gente ya no tiene que estar pasando por filtros para hacer preguntas, sino que simplemente tiene acceso a Facebook y pregunta directamente a Facebook. Bueno, Correcto. Camila, y no sé si de pronto quieras dejar alguna reflexión pues, con referente a lo que es el periodismo en la actualidad o lo que representa para ti. Bueno, pues digamos que el periodismo para mí es sobre todo vocación, o sea, uno tiene que tener la vocación de escuchar, de escuchar, siempre de escuchar y tratar de dar información que uno sepa. Por ejemplo, una persona no sabe que en esta época se está dando internet para las personas vulnerables, entonces uno estar informándole, estar colaborando. Entonces el periodismo consiste en eso, en uno no alimentarse
de lo mal que vive una persona, o sino uno saber de qué le sirve esa información para que esa persona cambie o para que transforme su vida, digamos, en un aspecto positivo, de que se informe de un caso o de que sepa cómo actuar ante alguna problemática que tiene o tenga algún contacto oficial que siempre ha necesitado o revelar alguna información. Yo creo que todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas contar algo. Entonces, para eso estamos los periodistas, para que nos cuenten y para que lo que nos cuenten tenga audiencia y para que la gente sienta identidad con una historia o con algo. Muchísimas gracias, Camila. Camila, por último, me gustaría, no sé, de pronto un consejo que quieras darle de pronto a las personas que se están iniciando en este mundo del periodismo o sí, los que se están capacitando para ser periodistas. ¿Qué consejo les darías a ellos? Mm, Como te decía anteriormente, yo creo que mi consejo, y no solo yo como principiante lo digo, sino personas que, por ejemplo, la Puya del Espectador, hace poco veía unos videos y decía que en estos momentos es importante para los jóvenes tener en cuenta que hay mucha competencia. Y entonces, en ese qué hacer y en esa competencia que hay que demostrar que somos diferentes eh, no solo en que sabemos escribir, sino que tenemos diferentes habilidades. Pasa muchas veces que las personas están en semestres últimos y no saben editar, no saben hacer. Entonces me parece muy importante que, que reforcemos esas habilidades, que seamos integrales, que sepamos hacer de todo y que sepamos de hacerlo de forma independiente. Como te decía, crear una audiencia propia. Muchas veces, por ejemplo, yo tenía notas y enviaban a otro periodista. Entonces, la persona le decía, no, es que quiero que venga Camila. Entonces, uno crea como ese vínculo con la gente y es importante uno crear ese vínculo. Y uno no, digamos que uno no dividirse por su forma de pensamiento político, sus ideologías de las personas. Han habido casos de que, los periodistas se van muy por una tendencia política, por una tendencia, no sé, de equipo, y eso los desvirtúa mucho como periodistas porque los delimitan. Entonces uno tiene que ser abierto a todo y no estar divulgando su pensamiento, como te digo, como un pensamiento a que yo pienso así, el que no piensa como yo es diferente a mí. Entonces uno siempre estar abierto a cualquier posibilidad y a cualquier entorno. Perfecto, Camila, muchísimas gracias. Lorena, ¿de pronto tiene alguna otra pregunta, intervención o podríamos darla por terminada? Bueno, pues en este caso, no, eso sería todo. Muchísimas gracias. Pues de alguna manera aquí vemos como el aspecto social y pues vemos también que periodismo público se ha destacado mucho por estar más al lado de la comunidad. Entonces, muchísimas gracias, Camila, por tu tiempo y pues Ley, no sé qué quieras añadir. No, quería darle las gracias a Camila, como tú dices, Lorena, por su tiempo y pues nada, muchísimas gracias por tus consejos y creo que a muchos les va a servir y los van a empezar a aplicar. Muchísimas gracias. Bueno, vale, gracias.